Bueno, empezamos hoy la segunda etapa de la evolución económica del franquismo, el periodo que va del año 59 al año 73, una etapa crucial y que se conoce como el desarrollismo. Vamos a representarlo mediante un gráfico con los que indica, pues eso, el alza de los valores económicos. España va a experimentar un crecimiento sin precedentes, un desarrollo notable. Y se va a producir un cambio radical con respecto a la etapa anterior, la de la autarquía. ¿Y cuáles son los factores que marcan ese cambio? Bueno, básicamente dos. Si recordáis, España estaba a finales de los años 50 al borde del colapso económico, una inflación imparable que amenazaba con crear importantes conflictos sociales y un agotamiento de divisas que hacía que España estuviese a punto de no poder importar bienes básicos. España se había incorporado ya a los organismos internacionales. Acordaos que tras los acuerdos con Estados Unidos comienza ese proceso de rehabilitación internacional. España necesita ayuda financiera y los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Monetario, le dicen a Franco que para ceder esa ayuda tiene que hacer un giro radical en su política económica. Pero esto además coincide con la entrada en el gobierno, en el año 57, de los primeros ministros tecnócratas, que si os acordáis los representábamos así, con forma de ministros bien trajeados, con traje, corbata, etcétera, con su maletín. Bueno, estos tecnócratas del Opus Dei, acordaos que eran ministros que estaban muy preocupados por la eficiencia económica, y son también los que van a promover ese giro económico. El año 59, finalmente, debido a la presión exterior y dentro del gobierno a la fuerza de los tecnócratas, se va a aprobar un documento fundamental para la historia económica de nuestro país. Ese documento lo vamos a representar aquí en forma de este pliego, así como es el plan de estabilización. No se puede no se puede hablar de este cambio de etapa, de la autarquía al desarrollismo, sin dejar de mencionar este documento fundamental. El plan de estabilización va a marcar un antes y un después. Quiero que quede muy claro lo siguiente. Cuando este plan de estabilización implique un desarrollo económico, el franquismo evidentemente hará exhibición de estos logros económicos como uno de sus grandes éxitos. Sin embargo, y sabemos muy bien que hubo que doblegar seriamente, sobre todo a los sectores más duros del franquismo y al propio caudillo, para que finalmente renunciaran a esa autarquía, esa política que tenía mucho que ver con esa exaltación nacionalista, para adoptar finalmente este nuevo cambio económico. Bueno, el plan de estabilización, más que un plan de estabilización económica, estabilización quiere decir pues poner en niveles estables precios, salarios, etcétera, fue básicamente un plan de liberalización económica y por eso se considera que puso fin a la autarquía. Básicamente establecía libertad para que a partir de ahora el capital extranjero pudiera invertir en España. Por eso lo representamos así, en forma de billetes de dólares, entrando libremente en España. Pero evidentemente, para que ese capital pudiera entrar libremente o fuera atractivo invertir en España, lo que se pedía es que esa cantidad de licencias, permisos que caracterizaban ese intervencionismo, de la política económica desaparecieran. Es decir, acabar con ese intervencionismo tan férreo que ahogaba cualquier tipo de iniciativa económica. Y en tercer lugar, el plan de estabilización establecía liberalizar las importaciones y las exportaciones. Evidentemente, el capital no se iba a sentir atraído para invertir en España si no iba a poder importar la tecnología, la maquinaria que necesitaba y si tampoco iba a tener facilidad para poder exportar a otros mercados aquellos bienes que podía producir. Por eso esta liberalización comercial, para facilitar la entrada y la salida de productos, la vamos a representar así, una España en la que entran y salen paquetes. Bueno, la aplicación del plan de estabilización en el año 59, crucial este año, va a provocar en un primer momento un choque brutal. De tal manera que el paso del 59 al 60, España experimenta una brutal caída. Tened en cuenta lo que esto significa. Significa que la economía española, hasta ahora protegida por un fuerte proteccionismo, de repente se veía sometida al choque de la competencia exterior con la apertura de los mercados. Eso va a significar
la quiebra de muchos pequeños negocios que no van a poder competir y el incremento del paro, aunque es verdad que esos parados van a encontrar como salida la emigración a Europa. Pero pasado este primer choque brutal, a partir del año 60, es decir, todo lo que es la década de los 60, se va a producir un crecimiento económico imparable. Es los años fuertes de este desarrollismo. ¿Qué va a caracterizar este desarrollismo? Evidentemente, el capital extranjero se encuentra en España con un país donde los salarios son muy bajos, donde no hay sindicatos libres, donde la huelga es delito, muy cercano a España, además, de los grandes mercados europeos y, por lo tanto, un país que se presenta como muy atractivo para poder invertir. Como consecuencia, la llegada de ese capital va a permitir la instalación de nuevas empresas que van a provocar, en primer lugar, una modernización tecnológica. Lo vamos a representar en forma de este tipo de maquinaria, asociada, repito, a esas nuevas inversiones. En el campo, por ejemplo, esto se va a traducir en que muchos de los trabajadores del campo, vamos a ver, que van a emigrar a las ciudades, como consecuencia los que quedan van a ver cómo el tamaño de sus parcelas crece y eso va a permitir introducir por primera vez en la agricultura española maquinaria no moderna, que lo vamos a representar en forma de este tractor. Por lo tanto, primera consecuencia, modernización tecnológica. En segundo lugar, España se va a convertir por primera vez en una potencia industrial. Deja de ser ese país en el que el sector primario era la nota dominante y estas nuevas inversiones se van a centrar sobre todo en la producción industrial, lo representamos en forma de esta fábrica. Una industria que sobre todo se va a centrar en nuevos sectores como el químico, lo vamos a representar en forma de este típico recipiente de la industria química, el metal, una viga de acero, ¿de acuerdo? Bueno, y quizás el más representativo, la nueva industria automovilística. El SEAT 600, la fábrica de SEAT en Barcelona, se convertirá en uno de los grandes símbolos del desarrollo industrial, del progreso económico de los años 60. Bueno, en tercer lugar, junto con el sector secundario, la industria, se va a producir un importante desarrollo del terciario, de los servicios, pero unos servicios, ojo, no como los que teníamos hasta ahora, muy vinculados al servicio doméstico, etc. Unos servicios modernos, de calidad, vinculados, aquí tenemos el típico trabajador de cuello blanco, vinculados a la administración, la banca, este señor administrativo que trabaja en una oficina con papeles, ¿de acuerdo? Servicios modernos, repito, seguros, lo que son servicios a las empresas, y uno de los grandes filones que va a encontrar el régimen, el turismo. Esos trabajadores de esa España nórdica, esos alemanes que están empezando a disfrutar del estado del bienestar, con esos permisos retribuidos, están deseando, cuando llega a él las vacaciones de verano, ir a un destino que no esté muy lejos, con buen clima, con tradiciones, con folclore, etc. España se convierte en uno de los paraísos y, por lo tanto, los servicios vinculados al turismo, la hostelería, se van a convertir en otro de los filones del desarrollo económico. Por lo tanto, modernización tecnológica, desarrollo industrial, desarrollo de los servicios y, en cuarto lugar, un crecimiento de la renta per cápita de los españoles. Vamos a representarlo aquí en forma de dólar. Crecen los ingresos per cápita del españolito, que poco a poco ve cómo su nivel de vida empieza a mejorar. Bueno, este desarrollismo va a contar además con un importante apoyo por parte del Estado, en forma de dos importantes actuaciones. En primer lugar, los llamados planes de desarrollo. Vamos a representarlo aquí en forma de una agenda. Bueno, ¿qué eran los planes de desarrollo? A diferencia de las economías comunistas, donde la planificación es obligatoria para las empresas, estos planes de desarrollo, se inspiraba más en el modelo francés, eran unos planes que establecía el gobierno en el que intentaba orientar
la producción hacia aquellos sectores que el gobierno, el Estado, consideraba prioritarios. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues mediante beneficios fiscales, por ejemplo, reducción de impuestos, mediante subvenciones, etcétera, intentaba que esa inversión se canalizara hacia sectores estratégicos, ¿de acuerdo? Planes de desarrollo. Y en segundo lugar, los llamados polos de desarrollo. ¿Qué es un polo de desarrollo? Bueno, pues son actuaciones que igualmente desarrollaba el gobierno con el objetivo de atraer la inversión y favorecer el desarrollo de zonas que en principio no tenían atractivos para atraer esa inversión. Evidentemente, zonas como Madrid, Cataluña, el País Vasco, con un importante desarrollo de infraestructuras, pues eran los más golosos para el capital exterior. Lo que buscaba el gobierno con estos polos de desarrollo era, pues, por ejemplo, bajar impuestos si tú invertías en determinadas zonas del país, o dar ayudas, o dar suelo barato. Esto permitía, o intentaba el régimen, que, por ejemplo, zonas como Valladolid, como Vigo, como Burgos, como Logroño, por ejemplo, Lleida o Tarragona en Cataluña, es decir, zonas que hasta ahora no habían tenido importante desarrollo industrial, se beneficiasen también de ese desarrollo. Por eso vamos a representar estos polos de desarrollo en forma de aquí de dólar, dinero, ayudas, que se daban, bueno, digo dólar, pero evidentemente la moneda que se utilizaba era la peseta, ayudas que daba el gobierno para intentar invertir en zonas menos favorecidas que vamos a representar en forma de un pueblo, una zona rural menos desarrollada, ¿de acuerdo? Bueno, a pesar de estas actuaciones y a pesar de este crecimiento, el desarrollo de los años 60 se caracterizó por importantes desequilibrios, y eso explica que haya pasado a la historia con el término desarrollismo, más que desarrollo. Desarrollismo porque este desarrollo tuvo importantes consecuencias también negativas. La primera, importantes desequilibrios territoriales. A pesar de este tipo de actuaciones, la mayor parte de las inversiones fueron, pues, para las zonas que ya estaban desarrolladas. Madrid, Cataluña, el País Vasco, la zona de Levante se va a beneficiar con el desarrollo del turismo, igual que va a ocurrir con las Baleares, igual que va a ocurrir con las Canarias, pero sin embargo, todas aquellas zonas que hoy se reconocen como la España vaciada, eso empieza a germinar ahora. Galicia, las dos Castillas, Andalucía, importantes zonas de Aragón, van a ver cómo esas inversiones prácticamente pasaban de largo, y eso va a provocar el inicio de ese vaciamiento mediante un importantísimo éxodo rural. Desequilibrios territoriales en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que los españolitos van a ver cómo mejora su nivel de vida, pero aún así, con salarios muy bajos. Vamos a representarlo aquí en forma del sobre del salario mensual con el dinerito dentro que recibía el trabajador. Salarios bajos. Uno de los atractivos de España para ese capital exterior, ya lo hemos visto, era un país donde los salarios estaban bajos, donde el sindicato vertical controlaba las condiciones de trabajo, donde no había huelga. Y los españolitos ven cómo mejora su nivel de vida, pero muchas veces a costa de muchas horas de trabajo. Había que hacer horas extras, o había que buscar un trabajo alternativo por la tarde, si se quería realmente tener unas condiciones de vida mínimas. Por no hablar de la cantidad de españoles que no encontraron trabajo y tuvieron que emigrar a Europa, pero que lo veremos en otro apartado. Y en tercer lugar, este desarrollismo se hizo a costa de una notable dependencia exterior. Es decir, lo que permitió alimentar ese desarrollo fue la entrada de capital del extranjero, una dependencia exterior. Inversiones que venían del capital exterior, las remesas de dinero que los españoles que han emigrado a Europa envían a sus familiares, y que va a permitir que también se desarrolle el crecimiento en España. Y la tercera fuente de financiación exterior, las divisas que dejan los turistas que vienen de Europa, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, etcétera, y permiten también el desarrollo, especialmente en las zonas de costa. Fuerte dependencia exterior que se notará cuando el año 73 se pone fin a esta época de desarrollismo y entramos en la última etapa económica del franquismo, que también coincidir a nivel político con lo que llamamos el tardofranquismo. ¿Qué pasa el año 73? El año 73 estalla la famosa crisis del petróleo, de la que igual habéis oído hablar, motivada por el conflicto árabe-israelí, la guerra del Yom Kippur. Occidente se identifica con Israel y los países árabes que exportan petróleo deciden castigar a Occidente decretando un embargo petrolífero. Eso va a provocar
un encarecimiento radical del petróleo, la economía de Occidente, que descansaba en el consumo masivo de petróleo barato, se va a ver lógicamente afectada, y España, que tienen que importar mucho petróleo para mantener ese desarrollo, evidentemente también. Este shock petrolífero va a provocar el fin de ese crecimiento económico, de ese boom que se vivía en Europa en la posguerra y evidentemente también en España, y que se va a manifestar de varias maneras. En primer lugar, vamos a notar cómo esa dependencia exterior nos va a pasar factura. ¿Por qué? Porque evidentemente en una situación de crisis, ese capital exterior que venía deja de llegar. Desciende el número de turistas que vienen de Europa porque muchos han perdido su empleo y no tienen dinero. Las inversiones que venían de fuera también desaparecen ante esa situación de crisis y de falta de expectativa de beneficios. Y evidentemente muchos de esos emigrantes españoles que habían ido a trabajar a Alemania, Francia, ahora en la situación de crisis son despedidos, vuelven y por lo tanto ese dinero que enviaban a sus familias deja de llegar. En segundo lugar, la segunda gran manifestación de la crisis, una inflación que se dispara, una subida de precios espectacular, lo representamos aquí en forma de moneda con la flecha hacia arriba, que va evidentemente a poner en peligro esa situación, ese nivel de vida que habían alcanzado los españolitos. Y en tercer lugar, el paro empieza a crecer de forma masiva. Vamos a representarlo en forma de la cola del paro, españoles que hacen cola para apuntarse a las listas del paro, con lo cual la situación de crisis económica lo que va a hacer va a ser agravar todavía más la incertidumbre política ante un régimen que está viviendo sus años finales y cuyo futuro evidentemente estaba muy poco claro. Bueno, pues con eso terminamos la historia de la evolución económica del franquismo.